¿Cómo están? Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Vamos hoy día a comenzar un nuevo capítulo, una nueva unidad, medicina alternativa, tradicional y complementaria. Y esperemos que ustedes hayan hecho una excelente investigación y que nos presenten temas que son interesantes y que lo podamos analizar y escuchar entre todos. Entonces comienza el grupo que ha preparado el tema homeopatía y mosibustión. Perdón, acupuntura y mosibustión. Ya empezaremos a compartir pantalla, ¿verdad? Hola. Adelante. Ok. Doctora, le comento que en mi grupo hay un estudiante que vive en el campo, entonces a él se le fue la luz y no tiene internet. Entonces, ¿él cómo haría? Él tiene el último tema sobre lo que es mosibustión. Bueno, quizás si él no puede exponer, por favor ustedes lean para el resto, para toda la clase, y después yo le escribiría a él para ver si podemos hacer una tutoría y complementar la exposición. Pero uno de ustedes tiene que leer para que sea de conocimiento de todo el curso. Ok, listo. Entonces ya vamos a compartir pantalla un ratito. Sí, adelante. ¿Qué pasó, señores? Ya se puede ver la pantalla.
No, todavía. Ahora. Ahora sí. Ok. Bien. Sí se ve bien. ¿O hay algún problema? Adelante, comiencen cuando quieran, por favor. Ok. Bien. Primero que todo, pidiendo disculpas por retraso, por los problemas técnicos, pero a veces suceden los problemas técnicos. Bien, entonces nosotros somos el grupo número 1 que toca lo que es acupuntura y moxibustión. Está dirigido o presentado por Contreras Espinosa, Darío Josué, Mendoza Mantuano, Jimena Montserrat, Pincay Velasco, Milenka Marilei y Salas Bermello, Yosenka Naí, y quienes está dirigiendo en este primer momento, Moreira Mendoza, Washington Moisés. Vamos a empezar con el primer tema, que es acupuntura. La compañera Jimena, por favor. En su definición podemos resaltar que tiene una técnica curativa usada en la medicina china tradicional. Se usan las agujas muy delgadas. Muchos practicantes de medicina china se especializan en acupuntura. Mientras se insertan las agujas, puede sentirse un poco el dolor, hormigueo o entumecimiento. Las agujas quedan en el cuerpo hasta 30 o 45 minutos y durante este tiempo muchas personas se duermen. Siguiente, por favor. Su origen, como lo podemos conocer, que todo comenzó en China con el uso de las agujas hechas de piedra. La creación de las 9 agujas se atribuyen a Fuxi, el emperador blanco, alrededor del año 2850 a.C., es decir, cuando apenas iniciaba la civilización humana. Los famosos Yin Yang, el Tai Chi, vienen de este periodo, y el libro más importante es el Nei Jin, que tiene 2 partes, el Zhuwen y el Lin Shu. Los dos son los pilares de la acupuntura. Sus bases y sus principios. Se basa en asumir que en el cuerpo existe una serie de canales por los que se discurre una energía vital, llamada Qi o Chi. Nadie ha encontrado los puntos de acupuntura, solo el acupuntor sabe cuáles son. La acupuntura, que también incluye el uso de hierbas y otras terapias, se pueden existir más de 14 canales de energía llamadas meridianos. Bien, entonces para seguir con el tema entre lo que son bases y principios, hay que también recalcar que la acupuntura es muy reconocida especialmente por sus terapias de lo que es la anestesia de forma más provisional. Por ejemplo, tenemos una evidencia científica. La OMS, o la Organización Mundial de la Salud, va a avalar, y junto con el Instituto Nacional de la Salud en Estados Unidos, desde 1997 reconoce que este tiene múltiples beneficios en cuanto a enfermedades. Algo también que comunicar es que, como sabemos, esto comenzó con la cultura china. Muchas comunicaciones entre científicos chinos presentaron relaciones con el yin y el yang. Algo también es de que han existido muchas investigaciones y muchos artículos publicados en el occidente, o sea, en la parte de China y toda el Asia en completo, que más dice, se menciona más de 8.000 artículos científicos de su eficacia junto con esto. Los campos de acción es un clásico efecto de modulación segmentaria.
es para calmar lo que es la vía dolorosa. Recordemos también de que no aquí no se va a, como por decir, curar lo que es como la ansiedad o el estrés, partes así, pero más bien lo que se basa es en lo que es doloroso, porque va en la parte sensitiva. Es un mecanismo similar a la terapia de TENS, que son sus siglas en inglés, que es traduciéndolo, se da lo que es la, las transmisiones transcutánea nerviosa del, del subcutánea, perdón, de la sensitividad. Sin embargo, muchos efectos de estos son en puntos localizados, a distancia, que involucran la activación de estos sistemas como opiáceos endógenos, es decir, como un engaño en la regulación de químicos en nuestro cerebro que junto con otros neurotransmisores y neuromoduladores actúan en concepción de estos puntos sensitivos que vamos a ver mucho después. Algo que también hay que recalcar es que muchas de estas respuestas se van a desencadenar específicamente en regiones correspondientes al tejido conectivo, porque básicamente ahí es donde se comienza. Dentro de lo que podemos decir sobre los métodos de aplicación, tenemos algunos niveles. Hablando en forma provisional, tenemos el nivel metamérico, que esta va a controlar en aferencias sencillas como el dolor, que es lo que más se basa. Tenemos lo que es el nivel cortical, que va a tener interacciones corticales, también va a controlar aferencias y eferencias subsecuentes al estímulo acupuntural. También vamos a tener en cuenta que el estímulo de punto de acupuntura va a tener cambios específicos en el sistema nervioso central y la inserción de cada aguja va a activar la inhibición decente de lo que es el dolor. También aumentando su nivel medular, vamos a tener zonas, que es una zona cervical, una zona dorsal, una zona lumbar y una zona sacra. De estos efectos va a ser como de tipo analgésico, que van a producir lo que es el nivel presináptico espinal, activando diferentes fibras, como los nervios periféricos A beta tipo 2 y A ucradis, no recuerdo bien el símbolo de pero de tipo 3, y produciendo llamado el flujo de Qi, o sea, la energía. También va a impedir algunos impulsos nociceptivos, que va a alcanzar lo que son los centros de percepción consciente al dolor, lo que es en la parte de la corteza e hipotálamo. Y por último va a ejercer una acción analgésica por hiperestimulación, activando fibras mayores como la A beta. Incluso aquí podemos ver una imagen sobre las relaciones de la columna vertebral con los organismos y emociones. Lo que les comentaba sobre los puntos sensitivos para la estimulación como analgésica que tiene este método. Siguiente persona. Bueno, en cuanto al sistema límbico, este va a controlar lo que es la emoción, la motivación y la memoria. Se ha visto por ciertas partes del sistema límbico y algunas áreas de la corteza implicadas en el proceso cognitivo parecen tranquilizarse durante la aplicación de acupuntura. Algunas de estas áreas de corteza siempre van a estar implicadas, van a ayudar a tranquilizar nuestro cuerpo, ¿no? Estas áreas se activan cuando una persona obviamente se centra en la ejecución de una tarea, sugiriendo que la acupuntura podría influir en ciertos mecanismos implicados en el estado de reposo mental. Esto es independiente del tipo de acupuntura o del lugar de colaboración de las agujas, ¿no? Bueno, en cuanto a los neurotransmisores, existen varias sustancias que intervienen en la transmisión del estímulo doloroso, como la serotonina, el ácido gamma-amisobutírico, la sustancia P y la noradrenalina, entre otras, que son modificadas por la acupuntura, interfiriendo en la conducción de dicho estímulo
La serotonina desempeña una función importante en el control del dolor crónico, mientras que la noradrenalina desempeña alguna función en el manejo del dolor agudo. Ya. La vía serotoninérgica. Bueno, a ver, la dopamina, perdón, y la noradrenalina antagonizan los efectos de la electroacupuntura en el cerebro y los potencian a nivel medular. La vía descendente de serotoninérgica ejerce una influencia inhibitoria sobre los reflejos nociceptivos espinales y está involucrada en la inhibición del dolor provocado por una atracción visceral. Experimentalmente se ha demostrado que cuando el tono vasoconstrictor neurogenético está ausente, la respuesta de la serotonina es procesora. Esto quiere decir que cuando la vasoconstricción neurogenética está aumentada, la respuesta es depresora. La noradrenalina a nivel central disminuye por la electroacupuntura al mismo tiempo que se produce el efecto analgésico. Estas disminuciones y aumentos selectivos de noradrenalina cerebral van a aumentar y van a disminuir, respectivamente, con la analgesia acupuntural, indicando el efecto supresor de la noradrenalina sobre los sistemas inhibidores del dolor. Bueno, el principio de los estímulos eléctricos nerviosos transcutáneos es el mismo que la electroacupuntura, y su bioquímica va a ser la misma, ¿no? Esto implica la interacción compleja de los opioides endógenos con la sustancia P, la acetilcolina, serotonina, noradrenalina y el GABA, que ya lo dijimos. Tanto los TENS, que son como ya les dije, los estímulos eléctricos nerviosos transcutáneos, como la acupuntura, van a estimular terminaciones nerviosas que alteran las vías espinales, segmentarias y suprasegmentarias, produciendo así unos cambios a nivel cerebral y cortical que alteran todo el eje neural. La analgesia, por otro lado, segmentaria, es producida por la acupuntura y utiliza varios sistemas neuroquímicos, dependiendo del estímulo aplicado. Esta utilización de agujas filiformes, solas o con electricidad a baja frecuencia, genera liberación de endorfinas desde el nivel central hacia la circulación sanguínea y la activación de neuronas dinofinérgicas. Ambas, las endorfinas y las dinorfinas, van a interaccionar con receptores opioides, como ya les dije, en el sistema nervioso central. Y pueden ser bloqueadas por la naloxona. Y con esto se consigue así una analgesia de instauración lenta y larga duración, útil en el dolor crónico. Si empleamos alrededor de 100 la utilización de agujas si empleamos también podemos promover la liberación de dinorfina en la médula espinal, que interacciona con receptores kappa en la asta posterior. Si se aplican frecuencias aún mayores, los efectos segmentarios son influenciados por neuronas secrotoninérgicas, que pueden ser bloqueadas por antagonistas de la serotina. En cuanto a la integración talámica, bueno, ante un estímulo doloroso se pueden producir descargas nociceptivas en el núcleo parafascicular del tálamo, que estas van a ser enviadas al núcleo ventromedial y desde ahí hasta la corteza cerebral. Y al estimular los puntos de acupuntura, el núcleo ventromedial del tálamo, bajo los efectos de las endorfinas, enviarán estímulos inhibitorios al núcleo parafascicular.
cerrándose así la transmisión de dolor, ¿no? En cuanto a los canales, pues al aplicar acupuntura a una persona sana o enferma, esta va a notar una sensación propagada a lo largo del correspondiente canal o meridiano. Se va a utilizar un mapa topográfico de potencialidades, bocados corticales, somatosensoriales, para poder determinar si la expansión del estímulo aparece en el área 1 somatosensorial, cuando la sensación aparece en sujetos con una evidente SPC, que ya dije que significaba que era canal o meridiano, ¿no? Dicha sensación va a poder bloquearse mecánicamente por una comprensión y puede ser imitada en sujetos, ¿no? Se obtiene una señal de alto potencial en el área representativa de los miembros inferiores en individuos con evidencia. Y cuando la sensación del canal de vesícula biliar para la cabeza pasa ahí a la cabeza y a la cara. En los siguientes sujetos que no presentan una evidente SPC, solo va a aparecer una señal de alto potencial en el área representativa del miembro inferior. Y cuando se estimulen, va a aparecer la respuesta evocada solo en el área representativa del miembro superior. Sin embargo, cuando la respuesta se estimula, el campo de respuesta es más grande en el área representativa del miembro superior y se extiende al área representante de la cara. Bueno, la resistencia eléctrica de la piel de 200.000 ohmios, pero alrededor de los puntos de acupuntura de 50.000 ohmios, los canales o meridianos en acupuntura se consideran así pasajes bioeléctricos que permiten la transmisión de impulsos de baja resistencia eléctrica, al igual que ha sido descrito para los signos electrónicos producidos y transmitidos por las células perineurales de Schwann, satélites y gliales. La inserción de una aguja metálica en un punto de acupuntura aumentará esa corriente eléctrica. Bueno, y para culminar, en los años 80 del siglo pasado, se descubrió una red interna de túbulos estudiados en profundidad años más tarde, diferenciándolos de los conductos linfáticos. Esto se considera que sirve para la comunicación en el sistema de defensa del organismo y para la comunicación celular a grandes distancias. Y podrían relacionarse directamente con los meridianos y puntos de acupuntura, ¿no? Esto explicaría el hecho de que si se usa una décima parte de la dosis de cilaxina en el punto de Yin-Tan, se va a obtener un efecto sedativo similar al uso de la dosis completa intramuscularmente. Estos nanotubos van a conducir en su interior gránulos y podrán ser también las vías energéticas de las que se habla milenariamente en la acupuntura. ¿Puedes poner, por favor, la diapositiva anterior? Ya. Bueno, en cuanto a los efectos locales, estos de aquí van a incluir un aumento en el flujo sanguíneo, la disminución del dolor y de las contracturas de estructuras tales como fascias, tendones, ligamentos y músculos. Se dice que en el sitio de penetración de la aguja se libera potasio por el daño celular realizado por la acupuntura. Se genera igualmente un aumento de la respuesta inmune local debido a al gran número de mastocitos presentes en cada punto de la acupuntura. Ahí puedes pasar la siguiente. Ya. Bueno, a continuación aquí vamos a ver los puntos de acupuntura. Se dice que en la búsqueda de obtener mejores resultados para aliviar el dolor y potenciar la curación, esta ha ido aumentando
en cuanto a la combinación de la acupuntura con otros tratamientos modernos. Y esta técnica se puede decir que es una técnica milenaria que se ha aplicado en los últimos años como medicina alternativa, sobre todo en lo que es el ámbito deportivo. Y bueno, esta consiste en insertar agujas muy finas en la piel en puntos del cuerpo que son las entradas y salidas de energía. En cuanto a los puntos de los 5 movimientos, se dice que en antigua China tenían la tradición de nombrar todo con referencia a la naturaleza o cosas cotidianas, por lo que a cada movimiento se le adjudicó un nombre que fuese fácil de recordar. Y esto de aquí se sigue utilizando en la actualidad. Estos son el agua, el metal, la tierra, el fuego y la madera. En la medicina tradicional china, a estos 5 puntos no, bueno, se les comparan con el curso de un río, denominándolos río, arroyo, mar, pozo y manantial. También llaman meridiano a la energía que circula por el cuerpo cuando hay algún problema de salud. Encontramos aquí los puntos pozos. Estos aquí se encuentran en la planta del pie y el resto está en los extremos de los dedos de los pies y las manos. Este se usa para alcanzar la sensación de alivio tanto en el tórax como en el estómago. Luego tenemos a los puntos manantiales. Estos aquí se encuentran entre los dedos y el metatarso o carpo y se usan para disminuir la fiebre. Además, la energía aparece y comienza a incrementarse. Después tenemos también a los puntos de arroyo. Estos están ubicados en el metatarso o metacarpo y se utiliza cuando hay sensación de pesadez corporal y dolor en las articulaciones. Después tenemos también a los puntos río. Estos de aquí están localizados alrededor de los tobillos y las muñecas. Estos aquí se usan cuando hay dificultad para respirar, también cuando hay tos o episodios de frío. También están los puntos mar. Estos puntos aquí se encuentran alrededor de los codos y las rodillas. Además se los utiliza para cuando hay diarreas y eyaculación precoz. También hay otros puntos que son útiles como los puntos de encrucijada. Estos puntos aquí son en los que se entrecruzan los principales meridianos, es decir, los 8 puntos extraordinarios con los 12 principales. Y bueno, el tratamiento para aliviar a la mayoría de las enfermedades se puede aplicar usando tan solo estos 8 puntos. También están los puntos reguladores. Estos son 16 puntos en los que la energía y la sangre de cada meridiano salen desde el sistema interno. Estos son convenientes para regular la sangre o la energía vital de los órganos que corresponden al meridiano. Ahí puedes pasar la siguiente. Ahora, tenemos las ventajas y las desventajas de la acupuntura. Entre las ventajas está que uno de los beneficios es la mínima invasión que requiere y aunque se insertan agujas, no es un procedimiento doloroso, ya que las mismas se insertan en la capa superficial de la piel. Entonces, a pesar de esto, es capaz de estimular los órganos internos sin la necesidad de un procedimiento más invasivo. La mayoría de los pacientes no poseen ningún efecto secundario o molestias durante y después de las lesiones. Además, se dice que la acupuntura es una terapia sin drogas que evita los trastornos y efectos secundarios de diversa índole que pueden ocasionar los fármacos. También, siendo practicada por un profesional, se pueden aliviar dolores específicos sin la necesidad de involucrar al resto del organismo. Entre las desventajas tenemos que se necesitan sesiones regulares que a veces pueden ser costosas. Además, no siempre es fácil de encontrar a un auténtico especialista en acupuntura.
También la efectividad de la acupuntura puede disminuir a medida que pasa el tiempo y como tratamiento no tiene un 100% de resultados beneficiosos que pueden ser seguros. Asimismo, muchos términos propios de la técnica no se adecúan a la medicina occidental y es necesario un estudio más especializado antes de llevarla a la práctica. Sin embargo, cada vez hay más gente que está dispuesta a adelgazar con acupuntura o utilizarla como una terapia alternativa para la depresión. Y bueno, eso queda en cada uno de nosotros, probar si este método es útil para nuestro cuerpo y saber escuchar al mismo a la hora de encontrar una solución para diferentes procedimientos. Y entonces, para que no quede como en el aire el siguiente tema sobre lo que es moxibustión, podemos decir que se va dentro de su definición, el término de su etimología va a ser cauterizar. También va a consistir en aplicar el calor, va a estimular una serie de puntos en el cuerpo, como podemos ver en la imagen de acá. Va a tratar enfermedades aplica de calor natural y su objetivo va a estimular los canales del meridiano del cuerpo donde fluye el ki o la energía, como mencioné yo anteriormente, el su, que es la sangre, y con el fin de curar y prevenir enfermedades. Y también va a ayudar lo que es prevenir estados patológicos. Lo que es de su origen, este se va a remontar al hombre de las cavernas, con la evolución del fuego. Además, hace llegar el uso maravilloso de una mejor técnica de lo que es la moxibustión. Su intuición va a evidenciar todas las enfermedades que han sido producidas por factores patógenos, que mejorarán considerablemente quemando ciertas ramas de árboles. Un principio que se realizaba en la cauterización de los puntos de la acupuntura con un punto de metal caliente o a través de un pincel largo de su energía que dé agua hirviendo. Mencionar sobre los bases y principios, podemos decir que se cree que el calor y el humo, o sea, la combinación de estos dos, la artemisa ardiente, pueden expulsar el yin en el cuerpo, calentando los meridianos y hacer que la sangre o el su y el ki o la energía fluyan más suavemente en todo el cuerpo. El humo de la artemisa va también a surtir efecto en lo que son los alucinógenos y antibióticos leves. Esta terapia va a perseguir volver todo lo que es la equilibración de la energía del cuerpo, o sea, el ki. Y también la moxibustión se va a utilizar en muchos casos combinada con la acupuntura. De su técnica vamos a tener algunas técnicas, como la técnica la moxibustión directa o con conos, que esta se va a realizar utilizando plantas de artemisa. La moxibustión indirecta, que va a producir menos dolor y quemaduras al no ser utilizada directamente sobre la piel. La moxibustión con poros, que se utilizan hojas de planta de artemisa enrolladas. La moxibustión con reionki, que se van a utilizar el reionki con un tubo interior que se aloja en el artemisa. La moxibustión con agujas templadas, que se va a introducir agujas de acupuntura en la piel. Dentro de su evidencia científica es insuficiente, con resultados contradictorios. Van a existir algunas pruebas que van a sugerir el uso de moxibustión, pero para la reducción de necesidad de oxitocina. También se necesitan ensayos controlados aleatorios, bien diseñados para evaluar la moxibustión para la presentación podálica que informe los resultados de relevancia clínica y la seguridad de la intervención. Hablando sobre su campo de acción, esta se va a aplicar en pacientes ante numerosas enfermedades y dolencias. Recordemos que más bien las dolencias es para la acupuntura, pero aquí también se va a tratar más bien lo que son enfermedades. Se va a llevar a cabo correctamente resultados que serán positivos y un proceso es lento, su proceso va a ser lento. Y también se menciona que existe mejoría a lo que es a plazo, tiempo de largo plazo.
Dentro de su método de aplicación, previamente al inicio de esta terapia, se especializa un terapéutico va a realizar el diagnóstico del paciente para determinar qué técnica se puede utilizar en el paciente, porque no se va a utilizar todas las técnicas, sino que en una en específico. Y muchas veces esta se va a aplicar de manera conjunta con otros tratamientos, como la acupuntura de fitoterapia, en la que el diagnóstico posee una gran importancia. O sea, el diagnóstico es muy importante para este método. Y por último, para concluir, hablando de sus ventajas y desventajas, dentro de las ventajas podemos ver que da situaciones de estrés, regula el sistema digestivo, mayor producción de glóbulos blancos y hemoglobina y mejora los problemas circulatorios. Dentro de su desventaja vamos a tener que la moxibustión directa no se debe realizar en zonas como la cara o los pechos o cerca de las arterias importantes en el cuerpo. También no se va a poder utilizar en pacientes con cardiopatías o enfermedades adversas al corazón y en el abdomen en mujeres embarazadas. Para concluir, tenemos esta frase de Albert Einstein que va a hacer que la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Y eso ha sido todo por nosotros en el primer grupo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Solo indicarles que, bueno, existen evidencias científicas de que tanto la acupuntura como la moxibustión, la aplicación terapéutica mejora bastante algunas dolencias, la acupuntura sobre todo dolencias relacionadas con el dolor y la moxibustión algo más amplia, y hay bastantes evidencias científicas, estudios experimentales que han comprobado que efectivamente pues, son significativas comparado con medicina convencional, los aciertos de la acupuntura. Lo que sí no hay evidencia científica es de los canales o meridianos. A pesar de que fisiopatológicamente se puede explicar muy bien la analgesia, o sea, el estado, la aplicación de la analgesia a través de los puntos o de la punción de la acupuntura, no se ha demostrado científicamente que existan los canales o meridianos en el cuerpo, como dice la medicina tradicional china, y tampoco que el cuerpo sea recorrido por esa energía, ese ki o chi, y que se necesite tener ese equilibrio entre el yin y el yang, que es la energía negativa y la energía positiva. Eso no tiene una demostración científica. En cuanto al diagnóstico tanto de la acupuntura o moxibustión, como aquí en Ecuador se hace a través de un médico que es convencional, entonces aparte de que es una terapia integral, que el médico pues no solo ve la situación física del individuo, sino también el estado emocional, espiritual, etc. También se ayuda el médico del diagnóstico convencional, como puede ser, por ejemplo, exámenes complementarios, exámenes de sangre, ecografías, rayos X, lo que necesite para hacer un buen diagnóstico. O sea, para que se pueda aplicar perfectamente esta técnica al resto. Pasamos al grupo 2. Doctora, dice la compañera Alison si le puede permitir ingresar, porque ella es el grupo 2 y necesita exponer. Ya estaría extemporánea, ya se ha puesto. Más bien ella se tiene que poner en contacto conmigo para que haga una tutoría. Oh, ya listo, ya le digo, gracias. Ok. Buenos días, doctora. ¿Se observa tal vez la pantalla? Adelante. Ya, bueno, primeramente buenos días, compañeros. Buenos días, doctora. Nuestro tema a explicar es de la homeopatía. A continuación le doy paso a mi compañero para que comience la exposición.
Buenos días con todos. La homeopatía. La homeopatía forma parte de las llamadas terapias alternativas o complementarias. Conduce a la prescripción de medicamentos homeopáticos cuyas indicaciones proceden de una farmacología fundamentada por una constatación experimental que es la similitud. El fenómeno de similitud se observa en numerosos ámbitos, incluidos en ciertos medicamentos convencionales. Se basa en el hecho de que una misma sustancia puede tener efectos diferentes u opuestos según la dosis empleada y la sensibilidad del sujeto. ¿Puede poner la siguiente diapositiva? Ya. Origen o historia. La homeopatía es una disciplina o cuerpo doctrinal que se desarrolló por el médico alemán Samuel Christian Friedrich a finales del siglo XVIII. El doctor fue un experto en la preparación, uso y manejo de sustancias medicamentosas que se utilizaban en aquella época. Creía que era necesario probar las sustancias en un cuerpo sano. Como era un conocedor de la química, la mineralogía, la botánica, probó su cuerpo para la quina. ¿Puede poner la siguiente, por favor? Bueno, un producto que se utilizaba para tratar las fiebres tercias y cuartas. Al cabo de unos días le apareció un cuadro de fiebre y de este modo se dio cuenta de que la misma sustancia que podía provocar un síntoma determinado también podía curarlo. Este es uno de los principios en los que se basa la homeopatía, la ley de la similitud. Cambio. Así comenzó a estudiar y a utilizar ciertas sustancias como la belladona, el arsénico, plantas originalmente tóxicas, con fines terapéuticos. Conocía la semejanza que existía entre algunas enfermedades y efectos tóxicos de algunas sustancias. Por ello, administraba al enfermero la sustancia que en experimentación había provocado un cuadro semejante al que presentaba la paciente. Los enfermos, tras una agravación transitoria de sus síntomas, empezaban a mejorar hasta la desaparición completa de su enfermedad. Hahnemann pensó que la agravación de la salud del paciente se debía a la excesiva cantidad de medicamento administrado. Por ello, disminuyó considerablemente la cantidad diluyéndolo y agitándolo vigorosamente tras cada dilución. Así, observó cuánto más diluido estaba el medicamento, menos empeoraba el paciente, y su efecto curativo se iniciaba antes. Describió con todo detalle la elaboración del medicamento y bautizó esta técnica como homeopatía. Denise, te toca. Bueno, buenos días a todos. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que son las bases y los principios de la homeotopía. Bueno, en lo que son las bases. La homeotopía fue creada a fines del siglo XVIII y esta misma pues, fue creada por el médico Samuel Hahnemann. Esta adquirió una gran popularidad en lo que son los países del hemisferio norte, ya sea en Europa y América, y un poco más tarde en América del Sur. El desarrollo de la medicina moderna son de bases puramente científicas e hizo declinar la adhesión hacia la homeopatía, aunque ya desde 1980 se empieza a notar un nuevo entusiasmo. Bueno, en lo que son los principios de la homeopatía. Como primer principio tenemos la naturaleza de la enfermedad. Este principio se basa en que la enfermedad es una simple prevención de los poderes vitales frente a la acción de un proceso morboso. Señorita Farías, usted no está pronunciando bien el término, es homeopatía. Etimológicamente, patía es enfermedad, patía.
no topía, patía. Y homeo es igual. Perdón, disculpe. ¿Ok? Ya. Ok, disculpe. Siga. Bueno, en lo que es el principio de los semejantes, pues esta se basa en que la enfermedad es una simple prevención de los poderes vitales frente a la acción de un proceso. Por lo tanto, esto es un fenómeno absolutamente inmaterial que va a englobar en la totalidad de la persona. En esta, la enfermedad no se puede ser abstraída del sujeto. La opción del médico va a dirigirse a cuidar que el organismo restaure espontáneamente esos poderes vitales, ya tratando de que todos los pacientes con el mismo método. Esta posición viene a ser una consecuencia de que en la época que fue anunciada la homeopatía se tenía acerca de los mecanismos de la vida. Esta se creía en la energía vital, ya sea propia y exclusiva de los seres vivos, y era totalmente ajena a las energías físicas y químicas que solo se aceptaban en el mundo inanimado. Aquí no se tenía la más mínima idea de la enfermedad, ya sea respectivamente. El segundo principio, pues, es el principio, pues, el principio de los semejantes. En este principio, las enfermedades deben ser curadas ya sean por medicamentos de origen animal, vegetal o mineral, cuya administración va a ser en grandes dosis a un ser humano que produzca los mismos síntomas que la enfermedad. Por ejemplo, en el estreñimiento, pues se administra apio, carbón vegetal o otros componentes. Este principio de la homeopatía va a tener su origen en la antigüedad, cuando se creía, y aún se cree, más que todos los astrólogos y sus seguidores, que los acontecimientos cosmológicos pues influían en el ser humano de una manera mística, que no tiene nada que ver con los hechos reales. Y así pues inventaron la ley de las asignaturas y la ley de los semejantes. La ley de las asignaturas eran en la medicina antigua, estas denominaciones que se daban a ciertas particularidades de las plantas o ya sea de otras cosas, que por semejante se tomaban como indicación de sus virtudes medicinales, como el color amarillo del azufre, que se consideraba una señal que esta sustancia era adecuada para el tratamiento de la ictericina, por ejemplo. Bueno, en el tercer principio, el principio de las diluciones, pues en este principio los medicamentos homeopáticos debían ser administrados en una forma muy diluida en agua destilada o en agua alcohólica. Y tanto más diluida es cuanto mayor acción terapéutica se deseaba en el paciente. Según el caso, el mismo medicamento se podía administrar en varias diluciones. Estas diluciones pues se preparaban en una forma progresiva y cada una era 100 veces más diluida que la anterior. Por eso se los llamaba centimales, perdón. Y esto se designaba con unas siglas específicas que eran la C y la H. Como siguiente principio, pues tenemos el principio de la sucusión. En estos, pues los medicamentos diluidos iban a adquirir sus propiedades homeopáticas. Esto se lo llamaba dinamización. Y si entre la dilución y dilución se sacudían, estos iban a ser fuertemente 100 veces, ya sea por una superficie absorbente de la consistencia de una planta de mano. A esta operación los homeópatas o término de sucusión, por eso toma su nombre. Para el medicamento, cualquier sustancia que tenga algún cambio, era necesario que experimente ciertas modificaciones.
Es por esto que este principio no tiene una validez científica y quizás la creencia en la sucusión sea una reminiscencia de la transmutación alquimista, ya sea de los elementos. Bueno, como siguiente principio tenemos el principio de un solo medicamento. Este principio iba a establecer que una sola medicina debía combatir todos los síntomas que el paciente experimentaba. Estos ya sin que ya sean físicos, emocionales o mentales. Pero sin embargo, algunos homeópatas empleaban sustancias combinadas, aunque no las encontraban tan efectivas como la medicina única. Como siguiente principio tenemos que la alimentación adecuada y la higiene personal son fundamentales. Este es un principio que actualmente nadie puede discutir y pues por otra parte esta conducta había sido ya establecida en siglos pasados por Seiden. Finalmente tenemos lo que son los intentos posteriores a Hahnemann, que trataban a sí mismos justificar la homeopatía. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos como una línea del tiempo, ya que, bueno, en primer lugar tenemos que ya luego de 1884, en el que se puso de manifiesto un sueco de nombre Arrhenius, este buscaba que el hecho de los electrolitos disueltos generaban iones, y los homeópatas pues creyeron ver en ellos los elementos activos de sus medicamentos. Ya en 1988, un químico francés de un renombre internacional describió una importante revista. La revista se llamaba Nature y lo que llamó él fue la memoria del agua. Esta memoria del agua se trataba de una presunta característica por la que el agua parecía adquirir, conservar y transmitir las propiedades de las sustancias que habían estado disueltas en ella y que luego se habían extraído totalmente de la solución. Ya en 1994, pues el inglés Rayleigh y sus colaboradores, ellos trataron de demostrar que la homeopatía tiene una acción inexplicable, pero ya reproducible. Y esta pues difería del efecto placebo. Y esta se trataba de un trabajo estadístico acerca de la acción de la homeopatía sobre el asma y era comparada con un placebo. Aquí se buscaba confirmar o no el resultado dudoso de los trabajos anteriores del mismo autor sobre la alergia por inhalación. Y ya en 1996, Beneviste con varios colaboradores pues vuelven en un libro a tratar de justificar la homeopatía, pero aquí se vienen algunas distintas características. Ya respecto a los medicamentos homeopáticos, pues ellos manifestaban que a medida que van desapareciendo en las sucesivas diluciones y sufriendo su acción de los agujeros blancos, se iban a incorporar a los gránulos y a las gotas homeopáticas. Como segunda característica, pues ellos mencionaban que dichos agujeros se iban a emitir en una onda electromagnética especial, que ya actuando sobre el hidrógeno de las moléculas de agua y van a generar hiperprotones. Los protones iban a escapar radio, el torio, en la historia de esta evidencia, ¿no? De este artículo. Esta evidencia pues surge en el año 1991 por tres
profesores médicos de los Países Bajos, en la cual pues le costó 25 años de su vida, en la cual pues para desarrollar esta investigación. ¿Con qué método lo hicieron? Pues lo hicieron con meta-análisis. Y según la autora de este artículo, la meta-análisis pues, es la revisión sistemática de un cuerpo de investigación que evalúa los resultados generales de los experimentos. Seguimos. Bien, constituyó, ¿no? esta análisis, esta investigación. Bien, esta investigación cubrió 107 ensayos controlados, en la cual 82 ensayos mostraron que los medicamentos homeopáticos fueron efectivos, mientras que el resto habló de... Siguiente. Bien, ya hablamos dos puntos importantes dentro de la homeopatía. Ahora veamos las enfermedades que están dentro de este análisis. Estas pues, fueron infecciones respiratorias, enfermedades del sistema digestivo, fiebre del heno, se pregunta estacional. Esto lo puedo asemejar como cuando uno tiene alergia o cuando uno le produce esa alergia cuando está con el deja o está con cartón o no. Otras enfermedades como 8 más. Bien, aquí pido disculpas porque puse más de lo que tenía que poner, pero me pareció en lo personal que debería de estar estos 5 puntos, ya que ayuda para su mejor comprensión. Bien, vamos con los resultados. 6 de cada 7 ensayos mostraron resultados positivos en el tratamiento de otras infecciones. 5 de cada 7 ensayos mostraron una mejoría en la enfermedad del sistema digestivo. 5 de 5 mostraron un tratamiento exitoso de la fiebre del heno. Aquí podemos decir que el 99.9 o el 100% tiene de efectividad la homeopatía en el tratamiento de la fiebre del heno. 5 de cada 7 mostraron una recuperación más rápida después de una cirugía abdominal. Y por último tenemos 4 de cada 6 promovieron la curación en el tratamiento de las enfermedades reumatológicas. Y eso fue todo por la evidencia científica de la homeopatía. Un poco de su historia en sí, del artículo, de la investigación y pues posterior a esto, los resultados con sus enfermedades. Creo que esta parte le toca a la compañera Alison, pero creo que un compañero mencionó que no estaba. Sí, me da paso entonces la doctora para leer un poco del tema que le tocaba a ella. Adelante. Que le tocaba a ella. Ya, gracias, doctora. Bueno, el método de aplicación dice, la homeopatía se aplica, entre otros, en trastornos circulatorios como las varices y úlceras varicosas, alteraciones dermatológicas como las eczemas, urticarias, alergias solares, acné, forúnculos, herpes simple y zóster, psoriasis y verrugas, así como en el tratamiento de la celulitis y el control del peso o la flacidez. Los medicamentos homeopáticos se elaboran a partir de extractos de plantas como la belladona, la pulsatilla o la arnica, de sustancias minerales como el fósforo o el azufre y de sustancias de origen animal como la abeja o la cantárida. ¿Cómo es una sesión?
En un consultorio médico se atienden los dos tipos de pacientes, los de las enfermedades crónicas y los pacientes agudos. Los primeros tienen síntomas o problemas de larga duración, que son semanas, meses o años. Y los segundos llevan horas o días con esta sintomatología, ¿no? La duración. Es habitual que en una primera consulta un médico homeópata insuma entre 40 y 60 minutos para esta consulta. Cuando se trata de un problema de salud agudo, la consulta homeopática es más breve. El interrogatorio se limita al problema actual y sus antecedentes inmediatos. El examen físico es esencial para un correcto diagnóstico y tratamiento. Ya. Bueno, a continuación les voy a hablar mi parte que me toca exponer sobre las ventajas y desventajas de esta medicina, ¿no? La primera ventaja que le pude investigar es su seguridad. Al tener el principio de diluir en su parte más infinitesimal el producto homeopático, los pacientes estarían tomando mayor cantidad de dilución, que generalmente es en agua. Entonces, esto nos puede decir que al tomar estos medicamentos no vamos a causar unos efectos secundarios. Y por esto se lo puede implementar en niños, en mujeres embarazadas. Otro punto de las ventajas es que es sencillo de tomar. Los medicamentos homeopáticos vienen en distintas formas y presentaciones farmacéuticas, como había mencionado, gránulos, glóbulos, pastillas, polvos, gotas dulces, que esto va a hacer que sea fácil de disolver en la boca y también vamos a tener una amplia gama de opciones para tratar grupos terapéuticos, por ejemplo, como los niños. La tolerabilidad, hasta el momento y en la actualidad no se han reportado efectos adversos relevantes con el uso de este tipo de medicamentos o tratamiento. Otro punto importante es la compatibilidad farmacéutica. Se puede estar tomando medicamentos homeopáticos o estar en este tratamiento y se puede combinar con medicamentos de la medicina occidental o medicina alopática, ¿no? No es adictiva. Los pacientes que estén en tratamiento homeopático, una vez que han sentido alivio de su sintomatología, pueden dejar de tomar este tipo de medicamentos. Si es que los síntomas persisten a pesar de estar tomando estos remedios, se considera que en realidad puede ser que esté mal el tipo de medicamento o tratamiento que haya escogido el médico homeópata. Más no se tendría que incrementar la dosis del medicamento prescrito, ¿no? No provoca somnolencia. Estando en un tratamiento homeopático, tomando medicamentos homeopáticos, podemos realizar nuestras actividades diarias, como es trabajar, estudiar, sin que esto trastorne nuestro estilo habitual de vida. No afecta a la concentración ni a la atención, ni ninguna otra capacidad cognitiva, ¿no? Otro punto importante de las ventajas es que no deprime el sistema inmunológico. La mayoría de medicamentos de la medicina occidental deprimen o suprimen al sistema inmunológico. Un ejemplo es tal vez los antiinflamatorios de esteroides, ¿sí? Tal vez una dexametasona, una betametasona, suprime la respuesta del sistema inmunológico para causar inflamación. Aquí podríamos, recalcar un punto de la idiosincrasia de la gente que se automedica y estaría suprimiendo su sistema inmunológico. Pero así se automedique en medicina homeopática, no tendríamos esta afectación, ¿no? Es de carácter holística, ¿sí? Esto se fundamenta en que la medicina homeopática abarca todos los síntomas como un todo, por lo que nos sustenta en que no va a haber una reincidencia de los síntomas. Es idónea para todos, como había mencionado antes, no tiene efectos secundarios ni tampoco efectos adversos, por lo que se puede tomar en pacientes que estén polimedicados, mujeres embarazadas, niños, entre otros. No afecta la coordinación ni motricidad. Bueno, también había mencionado que no afecta ninguna de este tipo de capacidades de nuestro organismo, pero aquí podría resaltar que en estos tratamientos homeópatas podríamos realizar tareas que
que incluyan estas capacidades de coordinación y de motricidad, ¿no? Tales como conducir maquinaria pesada o practicar deportes como gimnasia, ¿no? Ya que no se va a afectar nuestros reflejos. En la comercialización, los medicamentos homeópatas se los compra en una instalación de farmacia, por lo que vamos a tener la garantía de que van a tener un registro sanitario. Ya. Dentro de las desventajas, he podido sacar 4. La disponibilidad. Como mencionaba antes, puede haber al acudir nosotros a una instalación de farmacia, puede ser que el medicamento homeopático no lo encontremos. Y esto, bueno, podríamos pedirlo por un proveedor, ¿no? Pero se va a demorar un tiempo hasta que se traiga el producto y la enfermedad ya estaría instaurada. Entonces, y más, si es que no es un medicamento de uso habitual, se va a demorar todavía en traer, ¿no? El tiempo de diagnóstico y tratamiento. Con esto hago referencia a, por decir, en la medicina occidental, el médico tiene, digamos, se demora menos en diagnosticar una enfermedad. ¿Por qué? Aquí, bueno, podríamos decir que una ventaja se transforma en una desventaja. Al ser de carácter holístico, ¿sí? El médico homeópata, por ejemplo, en un dolor de cabeza, él tiene que ver todo el organismo que está sucediendo. Entonces le va a tomar más tiempo. En contraparte de, por ejemplo, la medicina occidental, que para un dolor de cabeza tiene tal remedio, ¿no? O tal cura. En cambio, en la medicina homeopática no existe esto de que para un remedio existe tal cura. La escasez de personal. Bueno, aquí podríamos decir que los mitos y los tabús que conllevan la idiosincrasia de la gente no hace que se practique mucho esta homeopatía, aunque en los últimos años ha ido teniendo más incidencia, ¿no? Esto también tiene repercusión en que tampoco se financien tantos estudios e investigaciones en este tipo de medicina, ¿sí? Y por último tengo el alejamiento de otras medicinas. Bueno, aquí como había mencionado antes, al tener este principio de diluir, ¿no?, el medicamento en su parte más infinitesimal, por ejemplo, si lo diluimos en agua, en cambio podría no llegar al efecto terapéutico deseado, que en contraparte otras medicinas sí lo han hecho. Tal vez podríamos decir que tienen más estudios o más evidencia, ¿no? Por decir en enfermedades como presión arterial alta, en tratamientos para insuficiencia renal, ¿sí? La gente, como ya está tratándose tal vez con el homeópata, podría dejar de lado este otro tipo de medicinas. Entonces la estaría alejando de la otra medicina. Bueno, eso es lo que les podría contar sobre las ventajas y desventajas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Decirles que, bueno, existe mucha polémica en torno a la homeopatía. Bueno, el compañero demostró una evidencia científica, pero hay otros investigadores que demuestran todo lo contrario, indican que no existe evidencia científica de que la homeopatía pueda ser un método terapéutico adecuado para ciertas enfermedades, más allá de los efectos placebo que pueda producir. Entonces quiere decir que hay una gran polémica respecto a la evidencia científica de esta terapia. También la OMS llama mucho la atención en que no tratar con tratamientos homeopáticos enfermedades infecciosas como es el VIH-Sida, la tuberculosis, la malaria, la gripe, etcétera, que pueden provocar incluso la muerte de los individuos, ¿no? Entonces, como les digo, es polémica, hay muchas opiniones encontradas, y también les puedo decir que en Europa está proliferando, hay una gran proliferación de la medicina homeopática, y en Estados Unidos también.
cada vez hay más personas que practican, que utilizan este tipo de medicina, y también existen grandes farmacéuticas de medicamentos homeopáticos que, igual que la farmacéutica de los medicamentos de la medicina convencional, pues son las que hacen propaganda a favor de esa medicina. También decirle que, bueno, en Ecuador no existen tantos medicamentos homeopáticos, más bien el médico homeópata fabrica esos medicamentos de manera individualizada cuando hace el tratamiento específico al paciente. Bueno, eso lo veremos más adelante cuando hagamos el debate, quién estará a favor y quién estará en contra de esta medicina, para que tengan los argumentos suficientes para ver qué se dice al respecto. Sigamos, por favor, el siguiente grupo. Muchas gracias, este grupo que has puesto. Ya, doctora, ya le comparto pantalla un ratito. ¿Me pueden confirmar si están viendo lo que estoy compartiendo? Adelante, pero todavía no está en la presentación. Compañera, se está viendo lo que es la plataforma Lauliam. Ahí pueden ver. Sí, las diapositivas. Buenos días, mi profesora, compañeros. Nuestro tema es sobre las terapias integrales o completas. Mi grupo está conformado por Chico Natalie, Olvin David, Mero D'Angeli y Solorzano Maya, y mi persona Macías Ney. La siguiente, por favor. Muy bien. Naturopatía. Esta se define como una ciencia, está en el campo de la medicina alternativa y nos habla sobre el modo en el que el cuerpo va a autocurarse, es decir, nosotros mismos vamos a buscar el método mediante el uso de hierbas, masajes, en articulaciones y otros complementos para una autocuración nuestra. Esta se origina en el siglo IX a.C. con la figura de Esculapio, que era el dios de la medicina en la antigua Grecia. Pero más tarde otra figura en Grecia, que es Hipócrates, se va a considerar como el padre de la medicina occidental. Y posteriormente esto va a llegar a la India y a lo que en el mismo continente, a lo que es China, relacionándose con el taoísmo, que es si nos hacemos referencia a las cuestiones religiosas del yin y el yang, es decir, como una paz entre el cuerpo y la mente. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Sus bases y principios. Esta se basa, como ya dije, en el modo en el que tu cuerpo va a autorrepararse, autorregenerarse, pero de una manera
llevándola con una buena alimentación, teniendo buena actividad física, masajes en articulaciones y también complementarla con hierbas y otros alimentos sanos para tener como una armonía corporal en nuestro cuerpo, es decir, una estabilidad. Su evidencia científica, bueno, el doctor Steven Marsh, que es un doctor de la Universidad de California, que publicó un artículo en el 2019, da fe de que este tipo de terapia ayuda mucho en lo que vienen a ser lesiones en enfermedades cardiovasculares y para articulaciones, en personas que sufren así problemas articulares. También una revisión en el gobierno australiano en el 2015 dio fe de esto, ya que mejora la salud asimismo para personas con un bajo índice B, con ansiedad o estrés, ya que esto los relaja y los ayuda a nivelar su mentalidad. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, su campo de acción. Como podemos ver, aquí están algunas enfermedades en las que se emplea, como ya hablé, trastornos cardiovasculares, dolores musculoesqueléticos para las personas que sufren de estos problemas. Estos masajes en estas zonas ayudan a relajarlo. Diabetes tipo 2, síndrome ovario poliquístico y depresión y afecciones crónicas con ansiedad, es decir, las personas que sufren ansiedad o depresiones, gracias a estas terapias van a sentirse un poco más relajadas y esclerosis múltiple. Su método de aplicación no es muy complejo, más que tiene que llevar como un diagnóstico médico previo para que se la realice. Estas sesiones pueden ser de mucha variabilidad, como puede ser masajes en articulaciones, masajes en los músculos que se necesite amortiguar, como ayudarles a relajarse, y también el uso de distintos tipos de hierba o aceites naturales para estos de aquí. La siguiente, por favor. Y a lo que vienen a ser las ventajas y desventajas, es que estas nos van a ayudar a un equilibrio armónico, es decir, nuestro cuerpo va a estar como conectado entre la mente y el cuerpo se van a conectar para tener una armonía. Y esto va a dar resultados positivos, como ya vimos, y nos va a ayudar a contrarrestar lo que son dolencias y diferentes tipos de malestares en nuestro cuerpo. Las desventajas es que si se las aplica de una manera no apropiada, por ejemplo, un masaje si lo hace con demasiada fuerza, o un aceite o algún tipo de frotamiento cause malestar en la piel, esto va en vez a perjudicar más a lo que se quiere aliviar, es decir, en vez de ayudar va a perjudicar. Esto correspondiendo a lo que es naturopatía. A continuación, mi siguiente compañero. Yo les voy a hablar sobre la terapia de Reiki. Siguiente diapositiva. Ya. La terapia de Reiki es una filosofía práctica y terapia espiritual que tiene como objetivo la canalización de energía vital para la armonización de la mente, el cuerpo y el espíritu, con el fin de obtener salud y equilibrio. El origen e historia de la terapia Reiki es procedente de Japón, ya que este es un arte de curación ancestral que se realiza a través de las manos. Reiki se define como la fuerza vital que está en el interior del ser humano. El nombre Reiki procede de la unión de las palabras Rei, que significa energía universal, y Ki, energía vital, por lo que se considera un proceso no solo de sanación, sino de desarrollo interior, y puede practicarlo cualquier persona que lo desee, siempre y cuando sea iniciado por el maestro Reiki. Según la historia del Reiki, este proceso de sanación fue descubierto en el siglo XIX por Mikao Usui, a quien se considera el sensei o maestro de esta milenaria técnica de curación. El Reiki está basado en una antigua técnica tibetana de sanación. De hecho, Usui Sensei llegó a través de la investigación de textos sánscritos, que es la lengua clásica de la India, de antiguos sutras budistas, es decir, de textos en los que se exponen enseñanzas sobre las diferentes vías de conocimiento para que el ser humano consiga alcanzar la realización espiritual. Siguiente diapositiva. Las bases y principios.
Una de las maneras de conseguir dicho objetivo es a través de los secretos de la felicidad, enunciados por Mikhail Usui, que es una serie de principios que deben regir el día a día de toda persona. Estas normas de vida serían: el primero, solo por hoy, Kyadakewa, no te preocupes, y Karuna, no te rindas, Shinpai Suna, agradece, Kanshiste, trabaja duro, Yawagame, y sea amable con los demás, Itoni Shinsetuni. El Reiki es considerado hoy en día una terapia alternativa que introduce un aspecto más holístico a la medicina occidental para el tratamiento y la curación de ciertas enfermedades. Siguiente diapositiva. Evidencia científica. La revisión de la Cochrane sobre el efecto en el dolor de diferentes terapias de toque, incluyendo el Reiki, concluye que debido a la falta de datos de buena calidad y a la naturaleza heterogénea de los datos, el efecto de las terapias de toque sobre el alivio del dolor no es concluyente. Los datos que existen en general favorecen el efecto analgésico de las terapias de toque, pero no resultan claros si la experiencia de los profesionales o los diferentes tipos de terapias de toque tienen algún efecto. Es decir, que se requiere una investigación adicional. Esta revisión muestra que todavía se necesitan estudios de alta calidad relacionados con la efectividad de las terapias de toque para aliviar el dolor. Específicamente, estudios sobre toque curativo y Reiki. Se necesitan más estudios sobre Reiki para así poder establecer una base más firme para considerar las terapias de toque como una opción viable. Además, se necesitan más estudios realizados en niños, ya que estos son muy escasos. Siguiente diapositiva. Campo de acción. El Reiki a distancia es una de las terapias que sí funciona sin tener que ser presencial. Es importante recordar que todos somos más que un cuerpo físico, todo es energía, incluso la materia. La materia inunda todo y estamos conectados unos a otros por medio de diferentes campos energéticos. El Reiki se puede utilizar para liberar emociones reprimidas, aumentar nuestro nivel energético, proporcionándonos vitalidad física y anímica, provocar un estado de relajación muy agradable, reduciendo o eliminando la ansiedad y aliviar el sufrimiento físico, mental, emocional o espiritual. Gracias. A continuación, Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que es el método de aplicación, cómo es una sesión o terapia y su tiempo de duración. Una sesión de Reiki puede durar aproximadamente 45 minutos y el paciente permanecerá acostado en una camilla, descalzo y vestido. Durante esta sección se utiliza lo que es una música suave y aromas como incienso, esencias, que eso se le denomina aromaterapia. Se colocan las manos sobre una serie de ubicaciones en el cuerpo y la energía de Reiki fluye. Durante el tratamiento se siente una relajación profunda, una sensación de paz. Muchas personas se quedan dormidas, cosas que no influyen para nada en el resultado final. Se siente un cosquilleo o calor o frío en diferentes partes del cuerpo, según fluye la energía en el cuerpo de la persona. Siguiente diapositiva, por favor. Sus ventajas, las ventajas de la terapia de Reiki, los beneficios que proporciona al usarla son los siguientes, como puede ser que es un complemento de medicina convencional y se ha demostrado que este mejora la efectividad de sus tratamientos. Los chakras y las energías están equilibradas durante la terapia. El chakra del cuerpo se abre para que la energía ingrese al cuerpo a través de las manos. Esto elimina lo que es la energía negativa o los bloqueos que causan alguna enfermedad. Le da al cuerpo paz y calma, ayuda a la depresión, en la recuperación emocional de las personas. Durante esta terapia va a tener lo que es contacto con la energía positiva y las energías malas van a desaparecer. Sus desventajas, como todas las cosas, el Reiki también tiene inconvenientes. Entre ellos pueden ser que definitivamente no se considera como una terapia real,
la tecnología no es bien aceptada, ya que no es efectiva al 100%, la gran mayoría de los médicos son escépticos con este tipo de tratamientos. También está contraindicado utilizar una terapia en casos de huesos rotos. En los símbolos del Reiki, el maestro Usui, los cuales ayudan a la concentración y aprendizaje de los conceptos básicos. Estos son el Chokurei, que simboliza lo que es la energía del plano físico, el Chei Heiki, que representa las emociones que afectan la psiquis, el Hon Shiase Shonen, que define el Reiki como una técnica que puede ser usada a la distancia, ya sea física o temporal, y el Daiko Mai es el símbolo del maestro del Reiki, y el Raku es lo que es significa la iluminación. Siguiente diapositiva. Es la iniciativa de trabajar lo que es el plano físico y la autosanación. El segundo nivel es el Okunden, conocimiento para sanar a los demás. El tercer nivel es Chimber Gokui Kaiden, es tomarse un para dar, y tiene la capacidad para dar clases y aceptar a alumnos o discípulos. Gracias. Desarrollo humano Gestalt. También se puede hacer psicológicos más atractivos para a lo que es indirectamente observable o medible. Siguiente diapositiva. Ya, las principales aportaciones. Los psicólogos de la Gestalt son célebres por sus contribuciones al estudio del aprendizaje y de la resolución de problemas. Sin embargo, su aportación más relevante, que fue enunciada por Wertheimer, es la elaboración de unas leyes básicas que rigen nuestra percepción. Las leyes de Gestalt, podemos ver un sinfín de ejemplos de estos principalmente a nuestro alrededor. Además, son totalmente aplicables a nuestro día a día. La ley de plasmación, forma más sencilla posible, el cerebro prefiere la composición de recursos a todo lo que nos rodea. La ley de figura, esta ley analiza la relación que hay entre los diferentes estímulos de la imagen. Los seres humanos tenemos tendencia a separar las figuras de fondo según su color, su forma, su tamaño y su contraste. Siguiente diapositiva. Característica y sus leyes. Está la ley de proximidad, que son los elementos más cercanos entre sí, tienden a formar mirábamos el caramelo, apreciaríamos tres grupos de la misma forma. Su semejanza puede deberse a tener un color parecido o su forma sí. La ley de semejanza, ya, es composición fotográfica. El uso deliberado de semejanza añade un significado a la imagen que es independientemente del tema principal.
Para empezar, cuando hablamos de procesos creativos, vamos a hablar, y esto hace referencia a lo que son las terapias de procesos creativos. Las terapias de procesos creativos las podemos definir como el uso de lo que es el arte, la música, la danza, el teatro, la poesía, la escritura y los juegos. Además, una característica muy importante que van a guardar lo que son las terapias de los procesos creativos es que siempre van a utilizar una acción, un movimiento, no van a ser solamente palabras. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de los procesos creativos? Su objetivo es proporcionar diversas formas de facilitar la comunicación y expresión entre los individuos. Su importancia. Bien, los procesos como lo que es terapias no verbales. Entonces, estas terapias no verbales funcionan como un tres terapias, la musicoterapia y la terapia. La travesión artística muy llamativo que viene lo que es el arte terapia es que para que se pueda influir en los sentimientos, para que se pueda uno liberar y hasta para que una persona se pueda llegar a concentrar. Aquí puse un GIF pequeño de lo que es las mandalas en movimiento y cómo son utilizadas en la arte terapia. Ahora, el origen del arte terapia. Comenzó a usarse inicialmente con fines meramente terapéuticos a finales de la Segunda Guerra Mundial, con los soldados que venían del frente con problemas psíquicos. Las características del arte terapia: utiliza medios de arte, imágenes, influye en el desarrollo y en la creatividad. Y un dato importante es que la pintura que va a realizar el paciente siempre va a estar bien, porque como sabemos, el arte es único y perfecto. Además, vamos a utilizar materiales específicos como es dibujos, pinturas, arcillas, máscaras, collage, fotografías, mandalas en movimiento, cerámica. Especialmente vamos a utilizar instrumentos que sean moldeables. Bien, vamos a hablar sobre la musicoterapia. Tiene su origen y su historia se remonta a la religión, ya que en los papiros médicos egipcios del año 1500 a.C. se hace referencia al encantamiento de la música relacionada con la fertilidad de la mujer. Y eso también lo podemos encontrar en la Biblia, como David efectúa la música curativa frente al rey Saúl. Su definición. A la musicoterapia la podemos definir como la utilización de la música y de sus elementos, como es el sonido, el ritmo, la armonía, para promover y facilitar la comunicación, el aprendizaje, movimientos y expresión, satisfaciendo las necesidades físicas, emocionales, mentales y sociales de las personas. En la musicoterapia vamos a encontrar 4 fases o 4 métodos a implementar. Tenemos la improvisación, en donde el paciente crea su propia música, es dueño de lo que va a escuchar. En la recreación, se canta una canción o una pieza que ya ha sido previamente creada por un autor distinto. La composición. En la composición vamos a abarcar 2 cosas. O puedes cantar lo que ya está creado o puedes crear nuevamente una nueva canción. Y el escucha. También se considera como musicoterapia a lo que es escuchar una canción grabada o un concierto en vivo. Vamos a mostrar ahorita cómo es una musicoterapia. Es un GIF de 40 segundos, es cortito, de cómo se da. Por lo general, la musicoterapia se da en los adultos mayores. Uy, se pasó.
¿Ya terminó, señorita Natalie? Sí, ya se acabó. Ok. Sí, tuve... Y lo último que voy a hablar es sobre la danza terapia. Ya, muy bien. ¿Sí? De acuerdo. La última que vamos a hablar es sobre la danza terapia. La danza terapia nació en los años 20 en lo que es Alemania. Fue creado principalmente por Rudolf von Laban, que fue uno de los participantes y que implementó la musicoterapia, la danza terapia, en su estudiante, que fue la bailarina alemana Mary Widmann. Su definición es el uso físico-terapéutico del movimiento dentro de un proceso que busca la integración físico-física, es decir, cuerpo y mente en el movimiento. Y lo que busca la danza terapia es poder expresar sentimientos, emociones por medio del movimiento en el cuerpo y no por medio de palabras. Las técnicas utilizadas en la danza terapia van a ser la imitación, la improvisación y la creación. La imitación, como su nombre propio lo dice, es imitar un movimiento que ya fue creado previamente. La improvisación es realmente dejarse llevar por la música, moverse a lo que tú crees que es correcto. Y la creación es crear nuevos movimientos que puede ser la unión de la imitación y de la improvisación. Y muchas gracias por su atención. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos terminado la presentación de los 3 primeros temas. El próximo día, o sea, el día de mañana, pues continuaremos con los 3 siguientes. Y la estudiante Alison Lord, que se comunique conmigo porque ya veremos la manera de que haga tutoría. Gracias a también el señor Carrera, me parece, perdón, Contreras, que tampoco estuvo en la presentación. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana. Hasta luego, doctora. Gracias. A ustedes, pasen bien, cuídense.